Esta conferencia comenzará a grabarse. Vale, bienvenidos a todos, como os decía, y bueno, y Manuel, si quieres, vamos, y Dani creo que tiene preparadas las preguntas también. Vamos a ir lanzando unos sondeos para que mientras empieza a venir el resto de la gente que falta, podáis responder por el chat. Rosalía, creo que... Hola, buenas tardes. Hola, Manuel. Creo que la encuesta es mientras la presentación, ¿no, de Manuel? Sí, le iré yo haciendo las preguntas. Son 3 preguntas muy... Vale. Vale. Bueno, empiezo con la presentación. Sí, Pues- empieza si quieres. A ver, te tengo que hacer Me tienes que dar de nuevo la... Ya está. Ajá, vale. Bueno, Y buenas bueno, tardes a todos. ¿Sí? si tenéis cualquier consulta, ya sabéis, por el chat podéis preguntar lo que queráis. Al final de todo, pues haremos el turno de preguntas. Nada más. Ok, buenas tardes a todos. Gracias a la plataforma por darnos esta oportunidad de poder hacer esta presentación de empresa. Como algunos habrán podido ver en redes sociales, el tema que vamos a tratar es fachada ventilada versus SATE. Como les hemos adelantado, vamos a formular 3 preguntas que son muy sencillas. El objetivo es tratar de hacerles intervenir y luego también poder sondear un poco, muy por encima, aquello que se pueda saber o no sobre SATE y fachada ventilada. Aquí les tengo una de las primeras preguntas para que contesten por el chat. Es que de las 2 imágenes me identifiquen cuál es la que ustedes suponen a primera vista, cuál es la imagen que es un SATE, la imagen de la izquierda o la derecha. Es decir, un sistema de aislamiento térmico por el exterior. ¿Vale? Les daré unos segundos porque luego la siguiente diapositiva ya muestra la respuesta, pero bueno, pueden escribir la primera impresión que tengan, aún así en el chat. Pues aquí lo que buscaba es confundir un poco a propósito, porque muchas veces tenemos la imagen de que una fachada ventilada tiene que ser necesariamente aplacada, y a propósito he buscado 2 proyectos donde el SATE es un SATE aplacado, como pueden verlo allí en ese modelo 3D que aparece, y en la imagen de la derecha pueden ver que una fachada ventilada puede ser continua y puede ser revocada, y además tener una geometría diferente a lo que sería una geometría vertical y plana. El objetivo de esta charla es poder dar una vista general tanto de SATE como de fachada ventilada en todos los aspectos que vemos aquí. Y antes de empezar con las composiciones de cada uno de ellos, y es justamente, vamos a repetir la misma pregunta al final de la exposición para ver si en este transcurso ha habido algún cambio de opinión. Y entonces aquí viene la segunda pregunta de la charla y se refiere a que de una manera muy general, sin pensar en una aplicación real, bajo los conocimientos que tienen, ¿qué tipo de solución aplicarían en una fachada? La opción número 1 sería un SATE, un sistema de aislamiento térmico por el exterior. La opción número 2, la fachada ventilada. La opción número 3 es que cualquiera de las 2 opciones les es válida. Y la opción número 4, pues es que piensan en otras soluciones, en otros tipos de soluciones que no están contempladas ni como SATE ni como fachada ventilada. ¿Vale? Van contestando esto a través del chat para luego al final de la charla repetir la pregunta y establecer pues que si ha habido algún cambio de posicionamiento. Vale, en un SATE está, lo que pasa es que con esta plataforma se pueden activar los micros. Sí. Escucho allí, es que están tecleando, por favor apaguen los micrófonos. Al final de la charla los pueden activar para poder hacer la rueda de preguntas y respuestas, por favor.
Un SATE, como siempre, requiere un muro base. Está compuesto por un adhesivo, el aislamiento, la fijación mecánica que no está representada en esta imagen. Luego la capa base o mortero armadura con malla y la capa de acabado. Luego está compuesto por una serie de accesorios. Aquí vemos las fijaciones mecánicas que son parte de este sistema, diferentes tipos de fijaciones mecánicas. Y luego una serie de accesorios, como son estos de aquí, cintas de sellado, o tapas para los huecos que dejan los cáncamos del andamio y que sirven pues para evitar que el agua entre dentro del sistema. Luego tenemos diferentes tipos de mallas, no solamente de diferente gramaje, de diferente funcionalidad. Existen, por ejemplo, mallas anti-electrosmog, las mallas AES, que sirven para evitar que la corriente estática que puede generar una torre de alta tensión o una torre repetidora de señal de móviles, puede ocasionar corriente estática en el aire y bueno, estas mallas especiales sirven para poder atrapar este tipo de corriente del aire y luego mediante una puesta a tierra eliminarla. Y bueno, diferentes tipos de perfilerías, cantoneras, goterones, perfiles de arranque, perfiles de cierre, hay toda una serie de accesorios que son funcionales dentro del sistema. Dentro de un SATE nos podemos encontrar diversas tipologías de SATE. Esos son algunos de los que tenemos en nuestra empresa. Aquí en esta gráfica simplemente pretendo mostrar el valor lambda de los diferentes aislamientos que se utilizan para diferentes soluciones. Básicamente tenemos estos grupos, tenemos aislamientos que utilizan el EPS SATES que utilizan el EPS como aislamiento, que podría ser el gris o el blanco. Luego tenemos SATES minerales, que utilizan la lana mineral como aislamiento, o si no también otros que utilizan fibra de madera, paneles de espuma fenólica, paneles de espuma mineral o inclusive PIR, paneles de PIR. Dentro de todas estas soluciones, no quiero ir al detalle, pueden ver las conductividades, las principales conductividades de cada uno de estos materiales aislantes. Luego existe una diferencia básica entre ellos, que es el tipo, el material con el que está hecho la capa base o el mortero de armado. Y en este caso existen dos grupos importantes que son los materiales que son orgánicos, que no están y los materiales minerales. La principal diferencia entre ellos es que los sistemas orgánicos tienen una mayor resistencia al impacto y esto se asocia a la durabilidad del sistema, y los sistemas minerales cumplen con los requisitos de resistencia al impacto que se piden en estos sistemas, pero pues tienen menores prestaciones. De todos estos sistemas que mostramos aquí, los que son libres de morteros minerales en la capa base y en la capa de acabado, tenemos como ejemplo aquí el Stoddard Classic, que utiliza revestimientos orgánicos, y el Stoddard Classic S1, que también utiliza revestimientos orgánicos aplicados sobre el aislamiento de lana mineral. Todas las demás opciones, el Stoddard Basic, el Mineral, el Wood, el Resol, el Cell y el PIR, todos utilizan morteros minerales que por cuestiones de comportamiento de este tipo de aislamientos, en algunos casos solamente se puede aplicar morteros minerales, como es el caso de la fibra de madera, el panel fenólico, la espuma mineral y el PIR. Veamos la composición de la fachada ventilada. Aquí es un poco más compleja porque existen varios tipos de fachada ventilada. El más común es la fachada ventilada discontinua y su composición es muy básica. Al igual que el SATE requiere un muro de soporte, una base. Luego tiene el material aislante, una subestructura de soporte
y adicionalmente unas grapas de fijación para, por ejemplo, pues poder soportar aplacados cerámicos directamente, que son los que constituyen la capa de acabado y el cierre de este tipo de solución. Obviamente, la cámara ventilada que se produce entre el cerramiento y el aislamiento. Y luego tenemos el caso de fachada ventilada continua, donde en nuestro caso es un panel de vidrio reciclado que se coloca a tope, uno al lado del otro, y luego, muy similar al sistema de aislamiento térmico por el exterior, se coloca un mortero, armadura y malla que unifica todos estos paneles y un acabado de revoco para también poder darle la apariencia final. Bueno, también aquí no está indicado, pero se produce un espacio entre el aislamiento y el cerramiento para que sea la zona ventilada. Luego también estos sistemas están compuestos por muchos accesorios, o aquí pueden ver un poco desmembrado el sistema, las ménsulas de retención, fijaciones a la pared, las montantes o perfiles verticales, las tornillerías, adhesivos, y también una serie de separadores térmicos, las fijaciones que utiliza el aislamiento, las tornillerías para los paneles y los perfiles para los paneles. Bueno, toda una serie de soluciones complejas que el objetivo de esta charla no es entrar al detalle de cada uno de ellos, pero es simplemente tener una visión global que, además de su composición, digamos, de metro cuadrado limpio, existen accesorios para cada uno de estos sistemas. Y para tener una imagen visual de estos dos tipos de fachada ventilada, aquí les muestro unos proyectos realizados con una fachada ventilada continua, revocada, y una fachada ventilada discontinua, que es con aplacado cerámico directamente colocado sobre la estructura, sobre la subestructura, y fijado mediante grapas. Dentro de la fachada ventilada continua, tenemos también diferentes opciones. Como hemos visto, podemos revocarla. Podemos, en esta opción del S20 R revocado, la variante que tiene es que se puede dar formas a la placa. La placa es lo suficientemente flexible para poder hacer curvaturas tanto en sentido horizontal como en vertical, como se veía en esta imagen. Este es un proyecto que se hizo en Águilas Murcia, en la sala de congresos de Águilas. Y bueno, tiene doble curvatura, como pueden verlo. Este edificio tiene 26 metros de alto, no es un edificio pequeño. Se puede aplacar inclusive para hacerlo continuo, siendo un elemento continuo toda la fachada, pero puede ir aplacada con cerámica, con piedra, con gresite, puede utilizar con mosaicos de vidrio también, o inclusive se podría llegar a aplacar con vidrio tintado por detrás, ¿no? Vidrios opacos. En la fachada ventilada discontinua tenemos diferentes opciones que básicamente dependen, estos dos primeros, del tipo de... se trata de un gres, un porcelánico, donde podría ir la grapa vista o la grapa oculta. En el caso de la grapa oculta se hacen unas hendiduras en el porcelánico para poder encajar las grapas. Luego tenemos con cerámica extruida o inclusive en gran formato, que le hemos ya denominado el Ventex Ceramic Slim, donde se pueden utilizar grandes formatos con espesores muy pequeños para que puedan ser fijados sobre la subestructura. Y una variante de discontinuo es el S20 Glass, que son piezas que vienen listas ya para colgar. Se utiliza un perfil de resección horizontal y esta pieza viene preparada de fábrica, listo para colgarse. Habiendo dado un vistazo general de qué opciones tenemos con SATE y con fachada ventilada, ahora entramos a los comparativos, a lo que hacer un ranking, una comparativa entre SATE y fachada ventilada. El primer punto son los puentes térmicos. Quiero destacar que en el caso del SATE, como solución
normalizada a nivel europeo, tiene muchos más años que la fachada ventilada. Y la evolución, lo podemos ver en las soluciones, que la evolución del SATE, pues en todas estas décadas, pues se distingue que tiene pues soluciones muy bien logradas. Me imagino que con los años también se irá logrando con la fachada ventilada, pero la fachada ventilada también ha hecho unos adelantos con pasos muy agigantados. Tenemos, por ejemplo, en el caso del SATE, para resolver puentes térmicos en el arranque, se puede utilizar perfilería de PVC para reducir esos puentes térmicos. Estas tablas para los casos de Passive House son muy útiles porque me van indicando el valor phi, que no puede superar el 0,01. Y entonces aquí podemos ver que utilizando un perfil de arranque de PVC, estoy cumpliendo esos valores. Si yo utilizara un perfil de arranque de aluminio, no cumpliría. En el caso de, obviamente, al hacer un envolvente por el exterior, estoy también reduciendo los puentes térmicos geométricos que se generan. Esto también es una ventaja para la fachada ventilada. Para los cantos de forjado, en los cambios de materiales, también se produce tener las envolventes por el exterior. Tengo también resuelto, bastante bien resuelto, el tema del puente térmico de los forjados. Y en el caso de las ventanas, como bien sabemos, dependerán del diseño para poder cumplir los criterios de Passive House, pero dependemos básicamente de la ubicación de las ventanas, que tenemos que siempre estén por fuera del muro de cierre, para que luego el aislamiento pueda reducir el puente térmico que se ocasiona en ellas. Y aquí vemos pues que cumplimos en algunos casos el criterio que sea mayor de 0,01. Y aquí, en este caso, vemos un ejemplo que no es positivo porque en este caso, para estos valores están dados para la gráfica de cuando la ventana está retranqueada, pero la solución adecuada sería para sacar la ventana fuera del muro de cierre. Y aquí de igual manera con el vierteaguas no llegamos a cumplir el valor de 0,01, que sea menor de 0,01, justamente porque la ventana está retranqueada. Pero teniendo la ventana hacia afuera, fuera del muro de cierre, resolveríamos estos puentes térmicos de mejor manera. Luego el otro puente térmico que se puede producir en un SATE es mediante las fijaciones. Porque dependiendo del tipo de base que tenga o del espesor del aislamiento que yo disponga, podré utilizar una u otra. Y aquí pueden ver esos valores phi para diferentes puentes térmicos. Este que utiliza un clavo de nylon, es una espiga martillada, es 0, se puede asumir que es 0. Este que se coloca en la parte posterior del aislamiento también se puede considerar 0. Pero sin embargo, las espigas, estas espigas van empotradas y por eso llevan estas tapetas de EPS. Si no llevaran la tapeta, tendrían este coeficiente de puente térmico y colocando la tapeta, pues se reduce a 0,001. Cumple el criterio del Passive, pero es un valor que debemos considerar porque estamos colocando una media de entre 6 y 8 espigas por metro cuadrado. Entonces, debemos considerarlo dentro de los cálculos. Y luego tenemos el caso, por ejemplo, si tuviéramos una construcción en madera, donde utilizaríamos ese tipo de espiga que es básicamente un disco y un tornillo, y este tornillo es un tornillo que es para anclar en madera, que tiene una conductividad térmica un poco mayor, de 0,002, y que nuevamente con una presencia de 6 u 8 unidades por metro cuadrado, pues debemos considerarlo dentro de este cálculo. ¿Y qué pasa con los puentes térmicos en la fachada ventilada? Nuevamente digo, al tener la envolvente térmica por fuera, estamos resolviendo puentes geométricos, puentes ocasionados por los forjados y tal, al igual que en el SATE, pero el principal hándicap de la fachada ventilada son las ménsulas, porque al poseer una subestructura metálica, pues las ménsulas son puentes térmicos. Y entonces aquí
tenemos diferentes opciones para poder resolverlo con ménsulas. Tenemos ménsulas de aluminio que son de uso más común o ménsulas de acero inoxidable. Las ménsulas de aluminio son más conductoras. Pueden ver aquí el valor de conductividad del aluminio. Y en el caso de ménsulas de acero inoxidable, pueden ver de que se reduce a 10 a 15 veces esta conductividad. ¿Vale? En la termografía de la derecha se pueden ver diferentes combinaciones. Pueden ver, por ejemplo, que la 1 y la 2 utiliza ménsulas de aluminio y la 3 y 4 utiliza ménsulas de acero inoxidable. Entonces se puede ver, se puede apreciar que el puente térmico que ocasiona esas ménsulas, se puede ver claramente dónde hay ménsulas. Pero además, aquí hemos considerado, por ejemplo, utilizar separadores térmicos en el ejemplo número 2 aquí, y ven que existe efectivamente una reducción de esa, se puede ver por los cambios de temperatura que hay en esa termografía, de que efectivamente trabaja esos separadores térmicos, que ahora hablaremos un poquito más de ellos. Y luego en el ejemplo 4, donde se utilizan separadores térmicos y que casi no aplica ninguna diferencia para el acero inoxidable. Debemos considerar que, por ejemplo, cuando nosotros realizamos un cálculo para un muro, digamos que, bueno, no he hecho el ejemplo para el caso de PASIV, pero si estamos buscando un valor U de 0,40, ¿vale? Y consideramos solamente el aislamiento de la fachada ventilada sin puentes térmicos, pues vamos a necesitar pues 8 centímetros de aislamiento para poder alcanzar este valor U. Los otros datos sobre la pared y la base lo tiene aquí en la parte superior. Pero si yo considero la conductividad de estos elementos, por ejemplo, de las ménsulas de aluminio, para yo alcanzar un valor U medio que cuente con este puente térmico, fíjense que tendría que irme a 14 centímetros. ¿Vale? Son 6 centímetros más de algo que muchas veces no se considera en el cálculo. Y bueno, justamente por esa alta conductividad del aluminio es que se hace necesario utilizar separadores térmicos, y la línea verde indica cómo utilizando esos separadores térmicos se puede realizar una mejora para reducir esa conductividad. Y si utilizo acero inoxidable, pues también, pero aún utilizando acero inoxidable, pues existe un puente térmico que debe ser considerado. Sin embargo, bueno, no lo he comentado en el SATE. El SATE tiene, el caso de nuestro Stotter Classic, tiene certificado Passive House, tiene soluciones que están certificadas como Passive House. Y en el caso de fachada ventilada también lo tenemos, ¿vale? Entonces, aún a pesar de esta subestructura metálica, se puede llegar a cumplir criterios de Passive utilizando fachada ventilada. Solo que en este caso, pues, recurrimos a todas las estrategias que se conocen para poder evitar los puentes térmicos, que son, pues, un material de acero inoxidable, un separador térmico en la parte donde hace contacto con la pared, un separador térmico en la parte donde hace contacto con el montante, y luego la geometría de la ménsula, que no es completamente sólida y con lo cual se hace que también conduzca menos. Al tener menos sección, menos área, pues es menos conductora, y vemos que queda perfectamente embebida dentro del aislamiento, con lo cual podemos llegar a valores que cumplen el criterio del PASIV, que sea menor de 0,01, y pueden ver aquí los valores que están incluidos en este certificado PASIV. Luego tenemos otro criterio para comparar, es la hermeticidad al aire. En este caso he hecho un recorte de 2 certificados europeos, tanto el de la izquierda de arriba es del SATE y el de la derecha abajo es el de fachada ventilada, ¿vale? El SATE, ¿vale? A pesar de que pueda contribuir a la estanqueidad, según los criterios de diseño,
está concebido o no está concebido para contribuir con la estanqueidad. Con lo cual, si en un proyecto tenemos que cumplir criterios de hermeticidad y pretendemos que con el SATE vamos a conseguirlo, no estamos siendo realistas. El SATE no va a contribuir y existe la posibilidad de que exista un ligero empeoramiento a la hora de colocar las espigas, porque en ese momento estaremos perforando el cerramiento y existe la posibilidad de ocasionar un pequeño empeoramiento. Y en el caso de la fachada ventilada, es su normativa bajo la que se obtienen los ETEs, no especifica, como en el caso del SATE, de que no está concebido, pero yo creo que es uno de los casos más evidentes por la física, con el concepto con el que está hecho la fachada ventilada, no contribuye absolutamente en nada con la hermeticidad, y por el contrario, al igual que el SATE, podría llegar a empeorarlo por el hecho de perforar el muro base. ¿Vale? En nuestro caso, esto ofrece como soluciones para poder conseguir esa hermeticidad, para contribuir con esa hermeticidad por el exterior. Utilizamos un sistema que se llama Stowar, que una composición muy básica es esta de aquí, donde utilizamos cintas para todos los elementos que son una junta dentro de la solución constructiva de la fachada, una especie de pintura que se llama Stop Wall Coat y que se utiliza tanto para pegar estas cintas como para aplicarlo en la parte superior. Y con esto conseguimos pues valores de hermeticidad. Bueno, aquí tienen imágenes de diferentes soluciones para juntas, para vierteaguas, soluciones alrededor de las ventanas, en los perfiles de arranque, en las salidas de tuberías, en las zonas donde se van a colgar elementos en la fachada, como son farolas o cualquier otro elemento. Y aquí les muestro algunos ensayos que hemos realizado, por ejemplo, con Blower Door, ¿vale? En una cámara cerrada con USB, donde tenemos renovaciones a 50 pascales de 93 renovaciones por hora. ¿Vale? Esta es una cifra terrible. Sabemos que tenemos que alcanzar en el PASIV el 0,6 renovaciones por hora, con lo cual no cumpliríamos ni de cerca. Y en esta misma cámara, aplicando la solución de Stowar, después de aplicar las cintas y esta pintura en todo el cerramiento, conseguimos reducirlo a 0,48, con lo cual cumplimos con los requerimientos del PASIV para estos casos. Y luego déjenme mostrarles unos ensayos que hicimos con Tecnalia bajo esta normativa UNE-EN. Y el objetivo que perseguíamos con este ensayo es demostrar la mejora de la hermeticidad en un proyecto, en una rehabilitación. ¿Vale? Entonces, buscamos representar en laboratorio lo más cercano a lo que nos podría, bueno, lo más cercano no, lo peor que nos podríamos encontrar en una construcción, en un edificio que ya está realizado, donde pues existen malos sellados alrededor de las ventanas. Esta vigueta representa el forjado, y donde al momento de cerrar con albañilería pues se dejan huecos, no se deja el mortero, ya sea por retracción o porque no se introdujo mortero en esta zona, pues genera una zona por donde puede entrar aire. Bueno, el caso es muy malo, y además en ese ensayo el bastidor también tenía fugas en el perímetro. El resultado de estos ensayos es que recuerden que estábamos tratando de buscar las peores condiciones, ¿no? Ni siquiera en ese ensayo la escala va subiendo de 10, 24, 36, y el siguiente son 55 pascales. El muro inicial, tal y como lo teníamos aquí, no llegamos a completar el ensayo, porque la máquina con la que se realiza no era capaz de introducir o sacar aire y llegar a los 55 pascales. O sea, no era capaz de poder generar esa presión o succión
dentro de la cámara del ensayo, debido a la cantidad de fugas que tenía el muro. El mismo muro, pero esta vez con el tratamiento de Stoward, y sí que alcanzamos valores inclusive hasta los 600 pascales y obtuvimos estos resultados. Eso está dado en metros cúbicos de aire por hora y por metro cuadrado de elemento de ensayo. Pues fíjense aquí en 36 pascales, cuando teníamos un flujo de 58 metros cúbicos por hora por metro cuadrado, y lo conseguimos reducir a un flujo de 0,36 metros cúbicos de aire por hora por metro cuadrado. Entonces conseguimos una mejora muy, muy importante pues, para este tipo de muro, pensando en casos de rehabilitación. El comportamiento higrotérmico es el siguiente punto, y en este caso, para hacer este análisis hemos utilizado el programa Buffy, y hemos utilizado un cerramiento de termoarcilla con yeso por el interior, SATE, con un EPS de 15 centímetros y una fachada ventilada con lana mineral de 15 centímetros y de igual conductividad. En este caso, el Buffy se considera pues una herramienta de cálculo realística de las condiciones de temperatura y humedad que van a ocurrir en los elementos que componen esa fachada. Y fíjense en esos resultados, aquí se muestra el contenido de agua total del cerramiento. A la izquierda tiene el SATE, a la derecha fachada ventilada. Vemos que, bueno, como el programa hace el escalado de manera automática, yo he tratado de llevar a la escala para que se vea siempre en la misma posición para cada resultado. Y vemos que eso es al inicio, después de haber realizado la obra, siempre considera pues una carga de humedad muy elevada, pero luego ya cuando se estabiliza esa carga de humedad, vemos que por lo menos los picos son muy igualados. Esos son ciclos anuales, cada línea vertical representa un año del periodo de análisis. Y entonces vemos que en los picos, efectivamente, que se producen en invierno, son más o menos iguales de contenido de humedad, de agua. Pero en verano, donde más se evapora es en la fachada ventilada, llega a contenidos de humedad de agua muy, muy pequeños. ¿Vale? Luego vemos aquí el agua que llega a contener el yeso, la parte más interior. Es muy, muy igualado los dos resultados. El muro de termoarcilla, de igual manera, la media es muy parecida, pero existe más fluctuación. En el caso, ocurre una cosa muy curiosa en la fachada ventilada, en la termoarcilla llega a contener mayor cantidad de agua, muy poca, comparado con el SATE, un poco más, pero también llega a tener menos en la época de verano. Y esto es el contenido de agua en el aislamiento, y es allí donde sí se produce una marcada diferencia. ¿Vale? Y podemos ver que de media en el SATE llega a contener 0,8 kilogramos o litros, como quieran verlo, pero por metro cúbico. Fíjense, en las unidades aquí son por metro cúbico. Es decir, que si tuviéramos 10 centímetros de aislamiento, eso serían 0,08 litros apenas por metro cuadrado de contenido. Y además se establece la periodicidad del contenido de agua, vemos que es anual. Claro, en invierno se producen los picos y en verano se producen los descensos. Pero sin embargo, en la fachada ventilada, el contenido de agua es muy bajo en el aislamiento, y si bien existe una periodicidad, pero es poco significativa la variación anual. Y la periodicidad es casi a diario. Durante la noche acumula cierta cantidad de agua y durante el día la elimina, sea invierno, sea verano. Bueno, afectará también que llueva o no, pero en este caso no considera que llueva, pero tenemos un comportamiento pues bastante mejor en el caso de la fachada ventilada. Sin embargo, hablando de porcentajes,
¿vale? Este contenido de agua de litros por metro cúbico que representa en el SATE, el contenido de agua en porcentaje es muy pequeño y la conductividad es afectada muy ligeramente. Estamos hablando que si, por ejemplo, partimos con una conductividad de 0,31, un lambda de 0,31, probablemente estemos empeorando a un 0,33 en el pico de invierno, pero no más, son variaciones muy pequeñas. ¿Vale? Pasamos ahora a resistencia mecánica, y ese es un gráfico de los sistemas minerales. Pueden llegar a resistir, en el caso del SATE, puede llegar a resistir hasta 6 julios de impacto, y además es el requerimiento que se les pide. Los orgánicos, de los que habíamos hablado antes, pueden superar los 15 julios, pero luego con soluciones especiales, con mallas antivandálicas o unos elementos que se colocan por encima, unos paneles, que son los paneles de la fachada ventilada, que se colocan en el aislamiento y luego el revestimiento iguala el acabado, podría llegarse a 60 julios o inclusive a 100 julios de impacto. ¿Vale? En el caso de la fachada ventilada, comparado con la función básica, la resistencia siempre está por encima de los 80 julios, porque principalmente depende de la subestructura que tiene detrás. Y obviamente también de dónde se pruebe el impacto. Si el impacto se prueba sobre la estructura, soportará más que en el medio donde no existe subestructura. Pero en todo caso, a nivel estándar, la fachada ventilada puede ofrecer una mayor resistencia al impacto, y luego con soluciones especiales el SATE podría cobrar una ligera ventaja. El comportamiento acústico suele ser en este tipo de presentaciones el que causa un poquito más de polémica, porque fíjense aquí estos resultados, estos ensayos, donde la contribución del muro es 54 decibelios de reducción acústica, de reducción de ruido, y la contribución de la ventana es de 35 decibelios. La ventana ocupa un 30% de la superficie del muro que se ensayó. Y haciendo el ponderado de masas, esto da un resultado de 40,1 decibelios. ¿Vale? Si aplicamos un SATE con un EPS especial, un EPS acústico, ¿vale? Mejoramos de 54 decibelios que tenía antes el muro a 60 decibelios. Lo hemos mejorado, hemos hecho una mejora de 6 decibelios, pero sin embargo, fíjense en la media de masas, la mejora es apenas de 0,3. Luego usamos el EPS normal, el EPS estándar, por ejemplo, y ocurre un empeoramiento, porque el EPS, por su forma de vibración, pues actúa como un amplificador. Y en este caso, pues de 54 decibelios que reducía antes, ahora solo reduce 51 decibelios. Pero aunque ha producido un empeoramiento en la zona opaca, considerando el aporte de la ventana, el empeoramiento es apenas de 0,2 decibelios. Y en el caso de la fachada ventilada reduce o produce una mejora de 10 decibelios respecto al muro original, y entonces da un salto de 54 a 64 decibelios. Pero nuevamente tenemos que, si consideramos la ventana, esto es solamente una mejora de 40,6, medio decibelio, que luego puede ser importante para el proyecto obtener ese medio decibelio, pero a donde quiero llegar es que el comportamiento acústico depende de los huecos, de cómo resolvamos las ventanas y puertas para poder obtener la reducción acústica pues, que nos interesa. En lo que se refiere a comportamiento al fuego, bueno, voy a utilizar esas imágenes del código técnico, básicamente para plantear primero qué es lo que me pide para un SATE, que este sería la primera fila, es los requerimientos que pedirían para un SATE, ¿vale? Que pueden ver inclusive hasta y bueno, la segunda fila es para fachada ventilada.
pueden ver que, para aislamiento en el interior de cámaras ventiladas, y pueden ver que en el caso de los SATES, hasta los 18 metros yo podría resolver con un C, S3 de 0, pero sin embargo, para la fachada ventilada de los 10 metros la exigencia se aumenta y ya me están pidiendo que el aislamiento tiene que ser BS3 de 0. Y luego para edificios a partir de 28 metros de altura, también la fachada ventilada es más exigente, ¿vale? Con lo cual, en este caso, a nivel de exigencia, pues por el código técnico nos pide más cumplir mejor comportamiento térmico en el aislamiento que se utiliza para fachadas ventiladas. Luego el mismo código técnico nos especifica también, en el caso de las fachadas ventiladas, es que las cámaras ventiladas en los sectores de incendio, para poder separar sectores de incendio, debemos también revisar esa definición de sector de incendio dentro del código técnico, ¿vale? Porque, por ejemplo, una escalera de un edificio plurifamiliar, pues una escalera que se considera un elemento de evacuación de las personas, pues se debe considerar un sector de incendio. Y luego tenemos que ver cuáles son los otros sectores de incendio que se van a exigir en ese edificio. Vale. En el caso de fachada ventilada, me piden que en cada sector de incendio debo colocar se debe incluir una barrera E30 para interrupción de la ventilación, ¿no? Bajo estos requerimientos, fíjense que tanto con SATE como fachada ventilada, yo puedo tener sistemas que cumplan la clasificación al fuego. Fíjense que puedo tener A2 o B, o en el caso del SATE, inclusive algunos sistemas tienen clasificación C, pero en ambos casos puedo cumplir los requerimientos del código técnico. Y en el caso de la fachada ventilada, existen soluciones para conseguir esas sectorizaciones mediante la aplicación de elementos intumescentes que ante la presencia de fuego cierran la cámara de ventilación. Y en algunas comunidades se está, en el caso de los SATES, que nos están pidiendo también usar sectorización, a pesar de que el código no lo exige, el código técnico. Y en este caso también se puede utilizar elementos de sectorización, combinando, por ejemplo, aislamiento DPS y lana mineral, de tal forma que obtengo anillos cortafuegos alrededor de los edificios. Luego tenemos otro criterio que es la carrera del mínimo espesor, ¿vale? Dejando de lado las cuestiones experimentales, vemos que el SATE es el que podría llegar a el caso del panel de espuma fenólica que habíamos visto al principio. Existen soluciones que cumplen estos criterios. Con PIR también existen SATE. Luego con el EPS y tanto con el gris como el blanco, también existe el SATE. Claro, el mismo código técnico me ha restringido el uso de otros elementos. No puedo utilizar EPS como aislamiento en la fachada ventilada. Tengo que usar mejores aislamientos con mejor clasificación al fuego. Y pues para nosotros, en la fachada ventilada, es necesario usar siempre como aislamiento o lana mineral o fibra de vidrio, materiales que cumplen este criterio, que sea el A1 o A2. ¿Vale? Y entonces, por eso, en este caso, en la carrera del mínimo espesor, el SATE tiene una ventaja porque existen materiales con menor conductividad y además de que no requiere los 2 o 3 centímetros de cámara de ventilación que sí requerimos en la fachada ventilada. La fachada ventilada, a iguales condiciones, siempre tendrá mayor espesor que un SATE. Y luego en lo que se refiere a limitaciones en los acabados, ¿vale? Existe, claro, en este caso he de decirles que la fachada ventilada tiene una mayor ventaja porque los cerramientos, los acabados con los que se termina,
al no estar en contacto directo con el aislamiento, tienen plena libertad tanto en colores, se pueden colocar colores muy oscuros, colores negros, que en los SATES se tiene que estudiar los colores oscuros, se tienen que ver soluciones. No todos los colores oscuros se pueden en los SATES, existe algo que es el porcentaje de luminosidad, 100% es blanco, 0% es negro, y se marcan unos límites hasta donde se podría llegar, por ejemplo, con EPS o con lana mineral, ¿vale? Y aunque se utilicen aplacados cerámicos en el SATE, también existe esta restricción. Y luego, hablando de aplacados, en el SATE se puede llegar a unas dimensiones, por ejemplo, de 60 por 30 centímetros, pero en la fachada ventilada se puede llegar a formatos pues muy grandes, lo que hablábamos antes, en los grandes formatos de fachada ventilada fácilmente se pueden utilizar. Aquí no existe casi ninguna restricción, más que la que marque el ETE de ese sistema y lo que estructuralmente pues pueda resistir pues las cargas de viento a las que estará sometido. Y luego, no todos los acabados, por ejemplo, se puede sobre SATE, revocados, aplacados cerámicos, piedra y gresite, pero sin embargo, sobre fachada ventilada puedo tener módulos de vidrio, fotovoltaicos, grandes formatos, es mucho más amplio. ¿Vale? Aquí en las conclusiones, bueno, más que conclusiones, es un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora, de todo este repaso que hemos hecho, todo este comparativo, donde la línea azul representa al SATE y la línea roja representa la fachada ventilada. Y entonces, como hemos visto, en el caso del aislamiento térmico, el SATE gana la carrera del espesor, ¿vale? Porque en este se puede utilizar materiales con menos conductividad. En el caso de los puentes térmicos, gana ligeramente el SATE porque, digamos, para soluciones más comunes, con pocos espesores y donde no utilicemos ménsulas de acero inoxidable, pues estaremos penalizados por el puente térmico de las ménsulas, así que tenemos una ligera pérdida aquí en el caso de la fachada ventilada. En clasificación al fuego están muy igualados. En impacto ambiental, aunque no lo hemos tratado en este caso, existen diferentes clasificaciones. En este caso estoy pensando, por ejemplo, en SATE con lanas minerales, donde tienen una mejor clasificación al impacto ambiental. Pero en el caso de la fachada ventilada, pensemos que es un sistema que en teoría es de muy fácil desmontaje. Y entonces la energía que se tendría que utilizar para desmontar un sistema de esto es mucho más barato de lo que sería un SATE, donde está casi todo pegado. En cuanto a durabilidad y resistencia al impacto, la fachada ventilada en el estándar gana al SATE. Me voy a saltar este punto. En variedad de acabados también el SATE es mucho mejor. Y en lo que se refiere a aislamiento acústico, si consideramos una medianera, la fachada ventilada es mucho mejor que un SATE. Pero si consideramos lo que habíamos hablado del hueco, las ventanas, que es donde recae, los dos aportan muy poco. Higrotérmicamente vimos también que la fachada ventilada se comporta mejor. Yo, en particular, si a mí me lo preguntaran, en esta pelea entre SATE y fachada ventilada, ganaría la fachada ventilada porque tiene mucho más puntos, obtiene más puntos que bueno, estoy haciendo una calificación cualitativa de criterios, ¿no? Pero hay un punto que es dirimente, pienso yo, es la rentabilidad, que es el punto que me había saltado antes. ¿Qué es lo que pasa en la rentabilidad? Y aquí pido ser muy conscientes al respecto, ¿vale? Estoy hablando de obtener exactamente el mismo acabado, la misma apariencia. O sea, si yo hablo de un SATE revocado, la fachada ventilada tendrá que ser revocada. Si hablo de un SATE aplacado con cerámicos, la fachada ventilada tendrá que ser de la misma manera.
Bajo el mismo acabado, la misma apariencia, ¿vale? Suele ser que el coste de una fachada ventilada es el doble, ¿vale? Alcanzando la misma capacidad de aislamiento térmico. Por lo tanto, la rentabilidad de un SATE es el doble. Al tener que invertir pues, la mitad del dinero para su aplicación, pues la rentabilidad es mejor. Y ese es el punto donde quizás muchas veces se inclina. Aquí no he hablado sobre dificultad del proyecto, porque sabemos que hay proyectos que por su complejidad no sería posible aplicar fachada ventilada, y otros proyectos donde no sería posible aplicar un SATE, cualquiera de los dos. ¿Vale? Estos son observaciones muy generales. Y luego a partir de aquí, vuelvo a formularles la pregunta que hice al principio de la charla, ¿vale? Conociendo estos detalles ahora también de manera muy general, quisiera saber, sin pensar en un proyecto real, cuál sería su solución preferida. Sería la alternativa número 1 es el SATE, la alternativa número 2 es la fachada ventilada, les siguen las dos pareciendo soluciones perfectamente válidas, o siguen pensando que ninguna es, bueno, contesten por el chat, por favor, y podemos pasar a la rueda de preguntas. Si acaso mientras van haciendo las preguntas, yo iré pasando referencias, ¿vale? O las referencias también las pueden encontrar en nuestra página web, y también en la página web pueden encontrar nuestros datos de contacto. Así que, por favor, si me dicen qué preguntas tienen. Sí, por lo que veo en el chat hay 2 preguntas. No sé Sí. si los asistentes quieren coger micro y preguntarlas ellos mismos. Craig el John, bueno, si no la voy preguntando yo. Sí. Pregunta si la fachada ventilada continua trabaja igual ventilando que la fachada ventilada discontinua. O la fachada ventilada discontinua podemos considerar fachada semiventilada porque no tiene el mismo poder de ventilación que la chimenea que se produce. En la Es un misma poco... pregunta está la respuesta, claro. Una fachada ventilada, sabemos que se activa por convección. Esta ventilación, pues al salir el sol, calienta el aire que está en la cámara y este aire empieza a circular. Todos sabemos que una chimenea perforada, pues no actúa, el tiro no lo hace de la mejor manera. Entonces, el comportamiento esperado en una fachada ventilada continua tendría que ser mejor al tener una mayor renovación de esa cámara del aire, en esa cámara de ventilación, que una que es discontinua. Sin embargo, esto es en el día y cuando la fachada tiene una orientación que le está dando el sol. ¿Y qué pasa con las fachadas que no tienen la orientación hacia el sol? Una fachada norte o una fachada oeste. ¿O qué pasa durante las noches? Que durante las noches va a actuar el viento. Y el viento siempre, poco o más, siempre vamos a tener viento. Y en estos casos, pues la fachada discontinua tiene una ventaja porque va a ocasionar intercambio del aire de su cámara, pues por acción del viento. ¿Vale? Muchas gracias, Manuel, muy explicativo. Vale, pues continuamos con la segunda pregunta de Adrián Río. No Sí. sé si está por aquí. Bueno, hoy están muy tímidos. En el caso de SATE con terminación en revoco, ¿puede el revoco tener cualquier acabado? Liso, rugoso, etcétera. ¿O hay algún catálogo de soluciones determinadas? Bueno, soluciones de acabados existen muchísimas. En nuestra página web podrán encontrar un folleto que se llama Acabados Creativos. Se muestra alguno de los acabados que se puede aplicar, bueno, sobre un SATE o sobre una fachada ventilada. Lo hemos visto hoy, que se puede aplicar sobre los dos.
Y en verdad existe una diversidad de acabados, pues desde, por ejemplo, imitaciones de hormigón, imitaciones de madera, con diferentes texturas, lisos, muy rugosos, desde, por ejemplo, rugosidades de 1 milímetro, rugosidades de 6 milímetros, acanalados. Si introducimos luego pinturas, como pinturas con efectos metálicos, se pueden conseguir, pues, efectos, pues, que dan rienda suelta a la creatividad para poder diseñar edificios que sean muy, muy personalizados. ¿Sí? ¿Alguna pregunta Vale. más? Vale, pues en principio no estoy viendo ninguna pregunta más. Acabo de poner por el chat un link que os podéis descargar para ver alguna documentación de producto stock de interés. Y no sé si tenéis alguna otra pregunta. Yo, Manuel, si quieres, mientras sale alguna pregunta más, he hecho de modo rudimentario, he cogido las respuestas a las preguntas que has hecho y he sacado el porcentaje. Si quieres, te comparto un momento pantalla, porque Sí. bueno, hay una cosa que me llama la Sí, atención. por favor. Ajá. Mira, la primera vez que hacías la pregunta, digamos que la mayoría de la gente que ha contestado se decantaba por ambas opciones, o SATE o fachada ventilada, ¿no? Ajá. Como que no tenían una clara, ¿no? Y la segunda vez que, después de la presentación, claramente ha subido el porcentaje de respuestas a favor del SATE. No sé si esto te parece interesante o no. Sí, 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 sí. Claro, es que bueno, a lo mejor yo he empujado un poco hacia esa respuesta acerca que es el dirimento. Y además, a propósito, no había tocado el tema de precios en la comparativa, lo había dejado para el final, porque suele ser por lo que se decide un sistema u otro. Pero la fachada ventilada se sigue aplicando y hay proyectos en los que especialmente, pues, por temas de diseño, se solicita que se sigan haciendo fachadas ventiladas. Nosotros seguimos haciendo mucha fachada ventilada. Así que, bueno, en la información que se está compartiendo en el chat, podrán descargarse tanto los folletos de SATE como de fachada ventilada y podrán ahondar un poco y si quieren consultarnos. Muy bien. También preguntan si es posible que les enviemos la presentación. Imagino que no habrá ningún problema por tu parte, Manuel, que en el Sí, email no de hay problema, seguimiento enviemos la presentación. Ajá. Sí, 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 se los pasaré. Vale, perfecto. Sí. Pues si no hay ninguna pregunta más, solo quería recordaros que el viernes que viene tenemos un webinar, ¿vale? Es el último de esta serie que hemos preparado sobre buenas prácticas en automatización, monitorización y gestión de la energía. Entonces os pondremos también por el chat el link de inscripción y os podéis inscribir, aún estáis a tiempo. Vale, preguntan también, Manuel, Sí. si tienen preguntas concretas de proyectos, que si pueden enviarte un email. Igualmente en el email de seguimiento vamos a poner los datos de Manuel por si necesitáis consultarle Sí, sin problema. algo Sí, más en concreto. pueden hacerme consultas sin problema. Ajá. Sí. Vale, pues nada más, están Bueno. agradeciendo la ponencia. No, gracias a todos por la asistencia. Sí. Vale, pues nada más. Muchísimas gracias, Manuel, por la presentación y nada, estamos en contacto. Bueno, adiós, que vaya bien, hasta luego. Gracias, Manuel. Gracias, hasta Saludos, luego. chao. Adiós, buenas.